Buenos días, familia. Qué gusto nuevamente con ustedes en compartamos un tiempo juntos. Como ustedes han visto en los días anteriores, hemos estado hablando acerca de lo que es la oración, las diferentes estrategias que el Señor nos ha dado para entrar en su presencia, a través de la oración, a través de nuestro devocional diario. Y pues quisiéramos entrar en la misma línea. Voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo quizás que utilizamos varias veces en las charlas, en las prédicas, en la administración de la palabra de Dios. Pues el ejemplo que solemos poner es acerca de David. En el Salmo 5, versículo 3, David escribe lo siguiente: Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Está hablando este salmo de que cuando David estaba en paz, no estaba en crisis, estaba en victoria. Entonces en la mañana ponía su clamor, presentaba sus ruegos y lo más importante, este Salmo 5, versículo 3 que acabamos de leer, dice que quedo a la espera de tu respuesta. Usted sabe de que la oración es una conversación de doble vía. Yo hablo al Señor, el Señor me responde, o el Señor me habla a mí, yo respondo. Pues es un asunto espiritual, que claro, todas las personas que practicamos la oración, que oramos frecuentemente, la conocemos. Espera la respuesta, David, pero tú dirás, quizás el Señor a mí no me habla. Pero bueno, vamos más adelante a seguir dilucidando con este tema. Recuerda, David estaba en paz, no había guerra, no había problemas, no había crisis, y David estaba todas las mañanas orando al Señor, poniendo su clamor. Pero en cambio, cuando David entra en crisis, cuando David estaba en un desierto perseguido por Saúl. Recuerda, el rey Saúl trataba de matar a David. Quería su cabeza, quería su vida por varias circunstancias, y que no vamos a hablar ahora de ese tema, pero entonces David decidió esconderse en una cueva. Y en la cueva, estando en crisis, digamos en cuarentena, digamos en pandemia, trayendo a tiempo presente, David nuevamente ora al Señor. Está registrado en el Salmo 63, desde el versículo 1. David dice lo siguiente, estando en crisis, recuerda: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y el versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Siempre en la última parte hago énfasis, así como te he mirado en el santuario. David, estando en crisis, estaba encerrado en una cueva, como habíamos dicho. Nuevamente en las mañanas pone su oración en manos del Señor. Ora al Señor para que Él escuche y le devuelva la respuesta. Y compara que hace lo mismo, la misma actividad, estando en paz, así como estando en crisis, en el desierto. En cualquier lugar es la lección que estamos aprendiendo. Debemos por la mañana, que es una figura nada más por decir la mañana, puede ser la tarde, la noche, pero en cierto momento del día debes guardar intimidad con el Señor para escuchar su voz, para esperar su respuesta y sobre todo entrar en su presencia, como David lo hizo en paz y en crisis. Pero quisiera recordarte lo que es entrar en la presencia del Señor. Según el Antiguo Testamento, había el tabernáculo, que no eran más que tiendas, una tienda muy grande que estaba separados los lugares por muchos velos, por muchas telas, telones quizás. Había los atrios donde estaba la gente alabando con instrumentos de música. Había el lugar santo más adentro, pasando las cortinas, y más adentro al final el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, que representaba la mismísima presencia del Señor. Pero a esa presencia del Señor entraba solamente una persona una vez al año, que eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón, quienes estaban autorizados únicamente para entrar allá. Quien no estaba autorizado y entraba y tocaba el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, moría. Podía haber sido accidentalmente o voluntariamente. Si no era la persona autorizada, es decir, un sacerdote, pues simplemente moría. Solo una persona recuerda una vez al año entrar a la presencia del Señor, a presentar los pedidos, a orar al Señor, a agradecerle. Pero el Nuevo Testamento nos da una historia diferente. Dice que todos podemos entrar en la presencia del Señor. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús fue sacrificado y nosotros podemos entrar en su presencia. Eso está registrado en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51. El Señor Jesucristo había muerto.
dijo, consumado es. Dio su último suspiro, expiró y murió el Señor. Y el versículo 51 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo, habíamos indicado, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El momento en que Jesús entregó su vida por tus pecados, por mis pecados, el velo se rompió. ¿Cuál velo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, el sitio donde nadie podía entrar a más del sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dio permiso para que todos entremos en cualquier momento. Eso es entrar en la presencia de Dios. Ya no vamos a morir al tocar la presencia de Dios, al estar en la presencia del Señor. Por eso nuestra oración es importante. Pero tú dirás, ¿y qué gano con entrar en la presencia del Señor? ¿Qué es eso de entrar en la presencia del Señor? Nuevamente acudo al Nuevo Testamento para explicarte lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quisieras vivir en libertad? Necesitas libertad para estar pensando libremente, para estar circulando libremente, obviamente con las restricciones físicas del caso. Pero hablamos de una libertad espiritual para poder decir, soy libre, libre del pecado, libre de toda culpa, libre de todas circunstancias que antes tenían atados mis manos, entenebrecido mi corazón y quizás nublada mi mente. El momento en que entramos a la presencia del Señor, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios, recuerda, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Y mira tú que muchos dicen, no encuentro, ¿dónde está el Señor? El Espíritu de Dios no está acá conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente David escribe el Salmo 139. Voy a leer desde el versículo 7 al 10. Para sostener lo que estoy diciendo. Entrar en la presencia de Dios significa lo que dice el versículo 7. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, decía David. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, también estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estamos sostenidos con la diestra de justicia del Señor. El Señor es omnipresente, está en todo sitio. De tal manera que tú puedes entrar en su presencia en cualquier sitio. Pero tú dirás también, no puedo percibir la presencia de Dios. Parece que el Señor está muy, muy distante de mí. Quizás solamente de los pastores siempre hemos dicho, ellos tienen la libertad de orar al Señor y recibir bendición. No, todos tenemos esa libertad de entrar en la presencia del Señor. Salmos 46, 10, un versículo más, me permiten leer, dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. El Dios, el Padre de los cielos nos dice, quédense quietitos, yo estoy en todas partes. No nos atormentemos por buscarles en diferentes sitios, por buscar la presencia de Dios en diferentes sitios. Dios está en todas partes. La solución es estar quieto y solamente reconocer que Él es Dios. Una vez que reconocemos que Él es Dios, pues espiritualmente nosotros ya vamos a reconocer su presencia. Y no necesitamos estar haciendo alguna cosa especial, simplemente reconocer que Él es Dios. Pero recordando que la intimidad con Dios, entrar en la intimidad con Dios, siempre nos traerá bendición. Pero si buscamos la bendición, no nos dará la intimidad con el Señor. Repito, buscar intimidad con Dios nos traerá siempre una gran bendición. Pero si buscamos solo la bendición, no significará que tenemos intimidad con Dios. Pues es lógico, si yo busco intimidad con mi cónyuge, con mi esposa, tengo que estar cerca de ella, conocerle a ella, hablar con ella, conocer sus necesidades, conocer sus gustos, conocer su voluntad. No solamente reflexionando en mí, igualmente con el Señor, manteniendo las diferencias y distancias, por supuesto. Para conocerle al Señor debemos tener intimidad con Él, preguntarle al Señor, recibir de Él las bendiciones, conocer su voluntad cada día y así tendremos bendición. Pues no hace falta que seamos muy espirituales o ritualistas o legalistas o entrar en trance para entrar con el Señor. No,
La presencia de Dios está aquí y de hecho el Señor está con su presencia aquí, contigo y conmigo, mientras tú estás escuchando y viendo este video. Por lo tanto, tu devocional personal debe ser voluntario, buscando intimidad con el Señor para comprender su voluntad que es agradable y perfecta. Pero claro, para esto necesitamos despertar nuestro espíritu, porque esto es un asunto espiritual, no es un asunto natural. Cualquier persona que quiere ver con sus ojos físicos la presencia del Señor seguramente no la va a encontrar, pero sí va a encontrar lo que representa la presencia del Señor. Vemos la naturaleza, vemos flores hermosas, vemos personas hermosas como tú que estás viendo este video, pues son creación de Dios y eso significa la presencia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aprendamos a tener ojos espirituales para encontrar la presencia del Señor en todo sitio. Él quiere bendecirme, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu hogar. Ora al Señor. Entra en la presencia del Señor. Muy seguramente tendrás bendición. Y recuerda que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que el Señor te bendiga.